poner mis cositas. Vale, fenomenal. Uf, cuánta luz, ¿no? Sí, después de salir de ahí. Sí, no sé si se puede bajar un poquito, ¿no? Bueno, esto ya está. Bueno, buenas tardes, casi buenas noches. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este encuentro con dos mujeres tan valiosas. Soledad Sevilla, exponente fundamental del arte contemporáneo español, protagonista del documental de Yolanda Villaluenga, directora de Imprescindibles de la 2 de televisión. Dos mujeres, dos miradas de mujer directora de documentales que mira a una mujer artista, mujeres que miran mujeres, y dos grandes amigas también a las que me une la vida y el arte, y dos ideas que son a partir de las que hemos un poco conformado este ciclo, ¿no? Los fragmentos de vida y arte. Hoy estaremos con ellas y mañana también continuamos con el documental también de Yolanda Villaluenga, de Isabel Muñoz, que lo va a moderar Marifé Santiago. Bueno, pues yo sobre todo primero quería agradecer, es que el no ver así a nadie me hace muy raro, estoy como hablándole a... Perdón. Quería agradecer muy sinceramente a la alcaldesa, a Clara Luquero, por acogernos una vez más en este magnífico Festival de Mujeres que Transforman el Mundo, a su magnífico equipo, a los anfitriones, José Antonio Municio, Abelino Rubio, Paloma, Alexis, todo el equipo, ¿no? Es una alegría volver siempre a Segovia, a este festival. Y también quisiera expresar mi agradecimiento a Marifé Santiago, que vendrá mañana, como digo, por volvernos a traer, por volvernos a impulsar aquí a estos encuentros segovianos. La idea es hablar con ellas primero, pero luego también pasaros la palabra, ¿no? Vamos a intentar hacerlo un poquito ágil para que al final también podáis vosotros participar, ¿no? Yo voy a presentarlas, aunque es imposible, son unas trayectorias tan brillantes. Tenéis más extensamente en el programa la nota biográfica, pero bueno, voy a intentar hacer un pequeño resumen. Soledad Sevilla, exponente fundamental, como digo, de la historia del arte contemporáneo español. En nuestro país recibió el Premio Velázquez de Artes Plásticas 2020, ha sido galardonada también con el Premio Nacional de Artes Plásticas y con la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Soledad Sevilla es artista de Marlboro desde el año 2016 y ha expuesto en numerosos espacios nacionales e internacionales. Su obra se encuentra en algunas colecciones y museos como, por ejemplo, y cito así de forma muy resumida, la Fundación Juan Mar, el Museo Nacional de Arte de Reina Sofía, el IBAM de Valencia, el MACBA de Barcelona y un larguísimo etcétera. Bueno, bienvenidas, Soledad. Gracias, muchas gracias. Yolanda Villaluenga, directora de documentales y escritora. Para el programa Imprescindibles de la 2 de televisión ha realizado los documentales el que hemos visto y el que os he citado de Isabel Muñoz, así como el de Sáenz de Oiza, No te mueras sin ir a Rocham, de Jorge Semprún, Semprún sin Semprún. Ha dirigido el programa Archivos, con títulos como Documentos robados, Franco y el Holocausto, A propósito de Borges, La servilleta de Picasso. Y como escritora, su primera novela, Ann Arbor, de Mi Page, tras el ensayo La madre imperfecta, en Plaza de Janés, y de La Habana ha venido un barco en la editorial Kalamazoo, y ahora recientemente también tiene varias novelas entre manos. Bueno, pues bienvenida, Yolanda. Y muchísimas gracias, de verdad que es un lujo haber visto el documental otra vez con vosotras, porque bueno, creo que es la primera vez que lo veis también juntas, ¿no? Sí, la primera vez, sí, sí. Fíjate, Sí, y yo para mí, pues imagínate, un lujazo. Yo lo había visto ya varias veces, pero verlo aquí, además en este espacio fantástico, con esta pantalla grande,
un lujazo. Pues si os parece, me gustaría un poquito empezar por el principio, que nos contarais, pues, tan sencillo, Yolanda, con cómo nace la idea de hacer este documental, ¿no? Que nos cuentes un poco, así, Bueno, para empezar. me encantaba el trabajo, bueno, gracias a ti. Y me encantaba el trabajo de Soledad y nada, le llamé, quedamos en Barcelona, creo, la primera vez. Fui a verla sola, sin el equipo. Ajá. Y estuvimos comiendo juntas, hablando un poco de la vida y del trabajo, así un poco, ¿no? Un par de horas pasamos, creo recordar. Sí. Y ya empezamos con le dije que iba a ser pesado, pero que es la otra parte del documental, ¿no? Que elaborar un documental al final requiere una cantidad de horas por parte de la persona sobre la que estaba haciendo el documental que no siempre es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, empezamos un proceso en el que íbamos a Barcelona, grabábamos, pero era una invasión. También hay una parte que es Bueno, claro, es que yo tengo que decir que no entendía qué es lo que querías. ¿Por qué me tenías tú que hacer a mí un reportaje? Es que no lo encontraba yo, no le encontraba explicación, no me parecía lógico. Y la rechazaba y decía que no puedo, que ahora no quiero. Y sin embargo, se lo puse difícil, veces, ¿eh? Sí, ¿no? Se lo puse difícil. Sí. Pero luego, bueno, estuvo 6 meses. Sí, ese reportaje duró sí. 6 meses. Claro, luego también, 6 meses ahora lo estaba de pensando, rodaje. sí, claro, que también pasaron varias cosas que vinieron muy bien. Por ejemplo, la exposición en El Guerrero. Perfecto. Cuando, no sé, pues al cabo de 3, 4 meses, lo que fuese. Luego también la conferencia que di también en el Escorial. No sé, diversas cosas que se aprovecharon muy bien para el reportaje, sí. Claro, para mí lo que era interesante en el documental era captar una artista que es una persona y entonces trascender un poco el concepto de la obra, ¿no? Entonces un poco también ir grabando lo que iba sucediendo e ir incorporándolo vemos ahí su carácter, vemos su pasión por la pintura, ¿no? Vemos su vínculo con los hijos. Pero bueno, yo creo que parte del proceso también, yo creo de que hacer un documental es un poco de ir encontrando en el que te vas confiando, porque efectivamente llega alguien, entra en tu casa y te dice, tengo que grabarte 8 horas, ¿no? Claro. Y es como de, déjame en paz, ya vete ya, es que, pero qué pesado, ¿no? El cámara, el sonidista, ¿no? Yo creo que hay un proceso... No, claro, además que yo he acabado con esa frase de Pessoa, que es que la pensaba en ese momento, la sigo pensando y la suscribo. Y es que hasta del deseo de gloria me he ido liberando poco a poco, como quien se despoja lentamente para irse a descansar. Es que me da igual, o sea, es que no me interesa nada que no sea lo que pasa en el estudio. Claro. Entonces, la obra. A partir de ahí rechazo y sin embargo, cualquier interferencia, claro. Y sin embargo, Soledad, me has comentado en varias ocasiones lo importantísimo que ha sido para ti este documental. Bueno, es que después estaba claro, ya fascinada después... y tan arrepentida de no haber colaborado, porque se lo puse, o sea, no quería, no me apetecía. Además coincidió también que tengo problemas de salud de vez en cuando y tuve uno gordo y no podía porque no me encontraba, no estaba bien. Entonces, y después lo sentí muchísimo, pensé qué pena no haber sido más favorable y más colaboradora, porque me parece fascinante, fantástico. A mí no me han hecho nunca nada así, tan bueno y tan bonito y tan entrañable y tan completo, ¿no? Es una joya. Bueno, yo estoy verdaderamente emocionada, sí, es verdad. Qué bonito, ¿no? Sí, no, muy bonito. Sí. No, pero yo creo que una cosa, o sea, cuando vemos un documental y vemos el trabajo terminado, parece como que todo ha sido fácil, lo han grabado aquí y tal, pero todo eso es un proceso en el que creo yo, ¿no? Que uno tiene que confiar en el otro. Y a veces confías y a veces no confías y a veces es como una relación casi de pareja durante 6 meses. Claro. En mi cabeza estaba Soledad Sevilla, ¿no? Era como que me despertaba con las frases que decía. No, pero fíjate, hay cosas, ahora tú me pedías que leyese al final y yo te dije no, porque yo no sé leer. Bueno, esas partes que estoy leyendo, yo recuerdo estábamos en televisión española, que no sé si repetí esa lectura 20 veces. Sí, y Yolanda, otra vez, claro, porque lo que yo hacía era una cosa anodina, mal leída, mal expresada, sin ninguna gracia. Pues ha quedado bien, ¿eh? Ha quedado muy bien. Pero yo lo que te decía es eso, es que como no sé hacerlo, yo tenía que leer esa parrafada, pues lo tuve que repetir, no sé cuántas veces, yo no sé si te acuerdas, yo me acuerdo de eso muy bien, porque fue otra vez, hasta que aquello sonó
como natural, como Sí, bien leído, sí. como bien interpretado, como de Sí, actriz. sí. Pues lo conseguiste, lo conseguisteis. Sí. Sí, pero por eso cuando me has dicho, tú termina Sí, leyendo, es digo, que yo no, quería no, que no, terminara no, leyendo a Pessoa no, no, y me ha que lo puesto hago un fatal, que no sé mensaje leer, esta mañana, que me no dice, sé no, leer. no, 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 que yo no quiero leer, que no sé leer. Bueno, desde Bueno, luego. ya está. Sí, yo quería preguntarte justamente, Yolanda, que alguna vez tú has dicho, y te cito textualmente, que realizar un documental biográfico es asumir un fracaso por la imposibilidad de encapsular una vida en una hora, ¿no? Por tener que segmentar una vida para volverla a construir, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco eso en relación, ese proceso en relación con el documental de Bueno, yo creo que cuando Soledad. entras en un proceso, cuando haces un documental, en el caso de Soledad Sevilla, ¿no? Tienes el Wikipedia, ¿no? Que te dice ha hecho esto, esto, esto y esto, tiene 2 hijos, estuvo casada, patatín, patatán, tienes una información, pero en realidad no sabes quién es ese ser humano, ¿no? Y en realidad tienes que intentar entrar y comprender, ¿no? Que incluso en esos de déjame en paz, yo decía, es que Soledad ha tenido que luchar tanto a lo largo de su vida que es como que no quiere perder un minuto, ¿no? Y hay Es una verdad. parte en la que uno Eso lo entiende. Eso pasa, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, pues eso, que entonces lo del fracaso tiene que ver con que al final entras tanto en la persona, o crees que entras, o que meterlo en una hora es que eres consciente de que hay una parte banal, ¿no? Es como, hay un chiste maravilloso de Woody Allen que dice, he leído Guerra y Paz en versión rápida, trata de Rusia, ¿no? Pues esto, cuando conoces en profundidad a una persona, ¿no? Bueno, en profundidad, tampoco conoces en profundidad, pero has pensado mucho en esa persona y has pensado por qué ha creado eso, por qué ha hecho esto, cómo ha sido su vida, qué metáforas utilizas para determinadas cosas, ¿no? Y lo tienes que comprimir en una hora, bueno, pues, pero bueno, al final lo ves. Y dices, para no, ti esa hora de cómo te ves como espejo en esa hora. Ay, yo me veo horrorosa. ¿Por qué? Pues No, ¿cómo te ves en cuanto a justamente no, en cuanto a la, lo que en se cuanto a la cuenta, ¿no? representación de mi Lo que se trabajo, cuenta. lo que se enseña, lo que se cuenta, lo que se proyecta, lo que se dice, muy bien, muy completo, muy bonito, muy interesante y imposible hacerlo mejor, claro. Sí, sí. No, estoy absolutamente fascinada y satisfecha con Sí. es verdad, pero muy entusiasmada, muy agradecida además también. Claro, claro. Porque eso no es fácil que ocurra, claro, que te lo hagan y claro. con esa profundidad, con esa claridad y con ese acierto, ¿no? Esa cosa tan depurada pero a la vez tan extensa. O sea, Claro, que es que, claro. como dice ella, en una hora es imposible. Pues a mí me da la sensación de que está toda Todo mi que se ha profesión, toda mi contado. vida profesional ahí hasta ese momento, porque queda otro, ¿eh? Queremos Queda el otra hora. Queda otra hora, claro, seguro. Perdona, no, por favor. que una cosa también que era un trabajo que Soledad hace y llegábamos allí, el cámara, el sonidista, yo entonces era como, no, pero ya un rato y ya y os vais, ¿no? Y de pronto se olvidaba, se ponía a trabajar, nosotros nos quedábamos en una esquina, ¿te acuerdas? Sí. Y ella entraba y se olvidaba, ¿no? Hay un momento en que yo aparentemente... Sí, no existíais. Sí, Realmente, entraba. Te olvidabas de ellas, Y ¿no? entonces ese captar, no estar manipulándote todo el rato, sino quedarnos en una esquina claro, sí. y olvidarte, estar ahí 1 hora, 2 horas grabando para coger a lo mejor un fragmento, Sí, ¿no? Pero eso yo creo que es lo que tiene verdad, ¿no? Sí, en ese sentido fue muy interesante y muy fácil a la vez, o sea, que es que yo le temía, yo no quería saber, estar ahí un tiempo, yo qué sé, contando cosas y viendo cosas y que se hiciera un reportaje sobre mí, porque además que no, pensaba que no sé, que no... Hay gente más interesante para hacer un reportaje. Tú eres muy interesante no para quiero ir de hacer un falsa documental. modestia, porque no era así, pero es que no... Pero luego, efectivamente, fue muy fácil, muy fluido, muy interesante. Yo podía seguir con mi vida tranquilamente. Luego, además, eso es que fueron 6 meses. No se dio una paliza larga durante un tiempo, sino que la cosa estaba muy dosificada y muy bien, muy contenida y muy bien. No, muy bien también la participación de tus hijos. Sí, o sea, que también. Yo creo que para mí era muy importante como madre, que no sé si... Sí, ahora vamos a hablar un poco de eso. Efectivamente. Sí, bueno, uno de los temas justamente, ¿no? Entre otros muchos, porque en el fondo salen muchos temas en el documental, ¿no?
pero uno de ellos justamente es un poco el de la mujer creadora, ¿no? Y un poco cómo se compagina toda pues tu vocación, integrarlo con la maternidad, ¿no? ¿De qué instrumentos, ¿no? Te vales para un poco... Y entonces me gustaría un poco con las dos que nos hablarais un poco de eso, ¿no? Porque tú en el documental hablas mucho, ¿no? De en qué momento empiezas también, ¿no? A liberarte un poco, a empezar a... ¿Cómo ha sido un poco todo ese proceso? Bueno, no. De mujer creadora, Al principio, madre... Visto ahora en perspectiva, pues fue difícil, pero yo tampoco tenía esa sensación, porque para mí era lo natural. Normal, claro. Yo no podía estar ahí porque no, y no podía hacer eso porque no sé por qué, porque estaba así establecido. Y yo era ama de casa, tenía 2 hijos, y como he dicho en el documental, porque lo digo siempre, mi marido ninguno. Entonces, pues eso, yo qué sé, es con lo que me había encontrado, y era así, ya desde mi padre, claro, porque es que era así como me educaron, como yo lo vivía en mi casa. Claro. Y como después, pues pasé del tirano padre, por decirlo de alguna manera, al tirano marido. Entonces, pues seguías ahí en eso y te liberaste luego, en algún claro, momento, ¿no? Vinieron los hijos y que eso era una gran lucha, claro, porque yo estaba siempre con mala conciencia, claro. Si estaba con ellos, estaba con mala conciencia porque no trabajaba, y si trabajaba, estaba con mala conciencia porque no estaba con ellos. Siempre esa sensación de que no los atendía, de que no me ocupaba, de que no estaban bien atendidos, que eso no era verdad, porque eran lo primero en mi vida, pero como en mi cabeza además había otras cosas, supongo que eso también me daba la sensación de que lo otro estaba mal hecho, y bueno, siempre. Y bueno, pero la verdad es que además eres muy joven, yo era muy joven y podía con todo. Claro. Porque además daba clases en un instituto, en el nocturno, para poder pintar. O sea que, y todo eso lo asumes y lo llevas y puedes con ellos, sí. Bueno, la admiración de los hijos de los amigos de tu hijo, ¿no? Sí, claro, claro. Porque yo a todo esto no tenía estudio, pintaba en el salón de mi casa, y el sofá estaba delante, yo en la pared del fondo, haciendo las meninas, ¿eh? Fíjate, ahí estabas. La serie esa de las meninas, ahí en tu salón. hizo, sí. Y claro, y venían los amigos de Adrián y decían, ¿cómo mola tu madre? Decían, claro, entonces me acuerdo de ese David que era sensacional, que es que contaba que eran no sé cuántos hermanos que comían muchísimo y que su madre hacía 100 croquetas para cenar. A mí aquello me dejaba fascinada, claro. Y David me veía a mí como, claro, que como molaba muchísimo, claro. Que yo estaba ahí haciendo y luego la importancia de tu hijo, ¿no? Cómo colabora contigo, luego después, ¿no? Claro, luego ya hay esos proyectos que tenían esa complejidad técnica que él me ayudaba tanto. Las instalaciones, las instalaciones, pero es que además, claro, él entendía perfectamente el mundo del arte. Claro. Porque sin embargo el mundo de los técnicos no lo entendían. Decían, no, es que eso, no, pero eso tiene que medir medio milímetro menos, ¿pero qué más te da? No me da más, es que tiene que ser así. Entonces Adrián eso lo entendía perfectamente. O sea, el arte es el arte, no tiene ninguna lógica, pero hay que respetarlo, tiene que ser así. Entonces, claro, eso para mí fue estupendo. Me ayudó mucho, colaboró mucho en muchos proyectos y sí, pues el del Palacio de Cristal, que fue de una envergadura, de una complejidad y una envergadura, y luego también lo de la Casa Oro, también lo había calculado él todo. Este último que ha salido, Casa Oro, lo de Granada, todo, sí, muy bien, eso me ayuda muchísimo. Y después ya hubo ahí un parón y ya, yo no sé esa colaboración, ¿no? No, que no es fantástico. Tan habitual. Sí. No es tan habitual esa colaboración no es tan habitual, claro que no, claro que no, efectivamente. Y ese milímetro, el título, Yolanda, cuéntanos, ¿cómo das con ese título tan acertado? Porque es que milímetro de soledad, es que me parece que lo reúne, ¿no? Que concentra muchas cosas, ¿no? De las que... Bueno, para mí tenía que ver con las dos cosas que ella habla, ¿no? El valor del milímetro, ¿no? Que no es cualquier cosa, ¿no? Y no solamente que es valioso ese milímetro, sino que es como ella se enfrenta a los técnicos de pronto y es como, no, es que lo he dicho yo así y es así, ¿no? Sí, porque además eso, yo recuerdo, ahora que estamos hablando de eso, del enfrentamiento con los técnicos, una instalación en Siria fue, me parece, sí, en Damasco. Creo que fue en Damasco, claro, con unos señores allí que tenían que trabajar para mí y poner unas piezas en la pared. Y que entonces, como había uno que tenía que trabajar más, los demás le hacían como la gallina, ¿no? Claro.
Entonces eso era tremendo. O sea, ha habido muchas veces que hasta se encontrado en situaciones Claro, que, uf, claro, claro. que ser aquí una mujer y tener que decir que eso tenéis que hacerlo Sí. así, era duro, sí, sí. Sí, por Pero eso. también aquí, ahora ya no, pero al principio pues También, claro, también, claro, claro, claro. Era como que no había demasiado, Sí, sí, sí. demasiado respeto. No, pues eso que lo digo en el reportaje, que es Mm. verdad, yo tenía una alumna que decía, Soledad, pero si es que no me atrevo a poner un rosa en un cuadro, o sea, es que le daba, Sí, no quería, Claro, no tú quería, decías eso, no ¿no? quería representar lo femenino, El arte, sí. porque es que estaba castigadísimo, claro. Pero bueno, yo creo que No, eso ahí ya ha pasado, ¿no? No, Eso os totalmente. quería Bueno, ha preguntar pasado un poco, relativamente, Yolanda, ¿tú yo qué creo. crees ahí? Yo creo que ha un pasado poco? relativamente, ¿no? Yo creo Sí. que todavía hay que enfrentarse, no hay tantas artistas, mujeres como artistas hombres, ¿no? Reconocidos. ¿Tú crees que todavía hay una yo creo brecha? yo creo que todavía hay. Por eso me parece que es muy importante el ejemplo de Soledad, ¿no? O sea, que ella ha hecho un recorrido tan largo desde lo que me comentabas un día de que venían tus amigos artistas, se ponían a hablar con tu marido que era arquitecto y ella que era la artista que había venido sus amigos, como se terminaba haciendo la comida, ¿no? La cena, sí, ¿no? Ya. Sí, sí, claro. Pues eso es así, sí, eso era así. Eso era... esos papeles que de pronto dices, bueno, pues si son mis amigos, han venido a verme que soy la artista, pero terminan hablando con el arquitecto que es mi marido. No, incluso desde el punto de vista también de mis amigos, compañeros queridos que siguen siéndolo, artistas, yo estaba siempre ahí como en otro nivel, era un sí. peldaño más abajo. Ya. Claro, porque yo me tengo que ir, que tengo que hacer la compra. Claro. Claro, es que era así. Y tengo que, y mis hijos, y el médico, Pero eso sí ha cambiado. y ellos, Sí, eso sí ha por cambiado. completo. Eso sí. Pero ¿creéis que Claro. sigue habiendo un determinado modelo femenino en el arte que sigue de alguna manera denostado o no? Bueno, no sé, yo creo que hay algo de lo que tú decías de el rosa, ¿no? El Claro, femenino o sea, en- todavía lo hay- femenino en No, arte. no, eso ha cambiado mucho. Eso ha Hombre, yo cambiado creo que- mucho, yo creo ¿no? que, Entre el documental... ¿De qué año era? En Lo el de mismo... hace, Perdón. ¿cuánto? No, como 7 años. ¿De cuándo será, es? o ¿Hace más. 7 No, años? lo del, El más, documental. quizás, lo del guerrero. No, el No. documental, Ah, el O documental. sea, Bueno, respecto del a lo que Guerrero. Ah, tú... bueno, claro. Respecto a Sí, lo que me tú acuerdo. decías en el ¿Cuántos años hace documental... eso? Bastantes hace ya, ¿no? Por lo menos, sí. No sé, 7, no sé en qué 8, año por ahí. fue eso. Sí, por ahí. No sé en qué, sí, 7 o 8, claro, sí. ¿Qué ibas a decir? No, iba a decir que incluso desde el punto de vista de mis amigos también, artistas, tampoco ellos consideraban nunca que mi nivel estuviese al mismo El nivel de que el ellos. suyo. Yo era siempre, como mujer, Ya. Pero, no. pero esto no lo sientes ahora, Soledad. No, ahora no. No, eso era, O sea, eso ahora no, en claro. absoluto. Eso era hace muchos años. Hace muchos inclusive en los años. 80, por ahí, 80, 90. Yo quería preguntaros a las dos también, ¿no? Que cómo os relacionáis y os habéis relacionado con la necesidad o no, ¿no? De obtener reconocimiento, ¿no? Porque me parece que también tiene que ver con esto que hablamos, ¿no? Yolanda, por ejemplo. Pues no sé, yo creo que es importante que haya o sea, que uno hace lo que hace porque lo necesita hacer, Claro, pero el reconocimiento es un impulso, ¿no? Que te permite conseguir más cosas o ir más lejos o incluso una palmada, ¿no? Que tienes fuerza como Claro. para hacerlo. O sea, yo creo el problema es cuando de pronto las cosas no salen, ¿no? Y de pronto dices, me he vuelto loca, pienso que esto que está bien y no es así, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, yo no sé por qué, pero llega en algún momento, claro, porque Sí. no es algo que persigas ni que te importe como demasiado. Porque yo además, o sea, toda esa primera época, aparte de tener hijos o no tenerlos y tener marido o no tener, yo estaba haciendo una geometría, una abstracción geométrica, que no se llevaba, no solamente no se llevaba nada, sino que no interesaba nada, que nadie la hacía y que eras por ahí una, no sé, o sea, si yo participaba en alguna colectiva nunca sabía dónde ponerme. Siempre era una cosa, mi cuadro o mi obra, no se sabía qué hacer con ella, porque no tenía nada que ver con la tendencia general. Sí, porque tú has o sido con siempre... Siempre era, yo iba Sí, sí, por ahí por libre. por libre. Entonces, claro, yo ya no esperaba reconocimiento, ni aplauso, ni nada, porque sabía que estaba haciendo algo que no interesaba. Pero a mí eso no me preocupaba nada, pero en absoluto. Yo tenía una fe absoluta y ciega en lo que trabajo. hacía, fíjate, Qué bien. en mi trabajo. Qué bien. Pero no porque pensaba ya llegaré, no, sino porque esto es lo que quiero hacer y es lo que hago. Claro. Y no hay otra cosa, sí. Entonces, bueno, Eso luego- es Pero muy luego- valiente, ¿eh? Sí, Porque no, eso es, eso es muy pero, valiente. pero, por ejemplo, cuando estamos en Granada, que
que está María Corral, ¿no? Y tú dices, no, pero es que a mí no me compraban. O sea, sí, hay una es parte en la que uno hace las cosas porque tiene Sí. que hacerlas, porque siente que tiene que hacerlas, Sí, sí. pero hay otra parte en la que dices, No, claro. ¿por qué yo no? Claro, es que eso me acuerdo, eso fue, era cuando la apertura de España, que estaba de moda, la movida, bueno, era... Y recuerdo que vino una delegación del Chase Manhattan Bank a Madrid y compró obra a todas las galerías de todo el mundo, de todos los artistas, abstractos, figurativos, jóvenes, viejos, mayores, de todo el mundo, y a mí no me compró. Entonces, claro, yo le decía a Manolo Montenegro, que era mi galerista, yo le decía, pero Manolo, ¿pero por qué no me han comprado a mí? Pero si le han comprado a todo el mundo. Y dice, ¿sabes lo que me han dicho? Soleta me llamaba, que demasiado Soleta. buen gusto. Y entonces fue cuando decidí hacer la instalación de los claveles. Pensé que si esto es demasiado buen gusto, pero ¿cómo es posible que se pueda juzgar una obra de arte por buen gusto, mal gusto? Y entonces hice la instalación de los claveles, que elegí las flores como elemento permanentemente con buen gusto y que perdura y que permanece, y que forré la galería de claveles rojos, que por cierto, cuando empecé la búsqueda, porque necesitaba 36.000 y había calculado, y no, 36.000, en la gitana de la esquina no los encontrabas. Entonces empecé a buscarlos y acabé en el Maresme, en las naves esas inmensas que hay, que tienen, supongo que siguen existiendo, no lo sé, si vegetales y flores y tal. Y entré allí y no olía absolutamente a nada. A nada. Y yo contaba con el perfume ese a clavellina, y entonces un amigo mío que es coleccionista también, ya falleció además hace poco, que era perfumista, me fabricó el perfume de clavel, de clavellina. No me digas. Y yo lo echaba por ahí, pero olía toda la calle Argensola. Pero luego esa instalación se ha repetido ahora en el C3A de Córdoba. Ajá. Y otra vez hemos También puesto habéis vuelto a dar el perfume. Pero ahí ya más sofisticado, se expandía por el aire acondicionado. Con unos aerosoles, sí. Sí. Pues hablando de instalaciones, Soledad, yo también te quería preguntar, porque en realidad tú te reivindicas más como pintora, ¿no? Y además siempre me gustaría que nos hablaras un poco de la idea que comentas en el documental, ¿no? De que siempre, de alguna manera, se repite el mismo cuadro, ¿no? Que una misma unidad. Háblanos un poco de eso, porque hablan de eso otra persona, y yo me he quedado con ganas de que nos lo cuentes tú, ¿no? Sí, bueno, es que es verdad, es que a mí lo que me gusta es pintar, y las instalaciones, bueno, pues es una cosa más lejana, más distante, que tiene más, o sea, es una idea, la tienes, claro, no hay la fisicidad, hay que ponerla en pie, hay que construirla, hay que encontrar a la persona, y bueno, ahí hay mucho proceso del cual yo no tengo mucho que ver, simplemente mirar y ver si está bien, es lo que quiero o no. Y luego además nunca te quedas contenta, nunca. Siempre pienso que las instalaciones habría que hacerlas 2 veces. Ya. Porque ves la cosas primera que no aprendes, claro, ¿no? y entonces ya la harías la segunda como fuese, ¿no? Claro. Mientras que la pintura es una cosa que controlas tú desde el principio hasta el final, Claro. que estás en el estudio y que le das el tiempo que necesite y lo disfrutas, lo odias, bueno, pues esa cantidad de cosas que van pasando delante de una tela en blanco hasta que se termina. Y luego, sí, que creo que hay una constante en la búsqueda o en lo que estás representando, lo que estás haciendo. Yo si analizo mi trabajo, pues es que veo que comencé haciendo la geometría esa, la abstracción geométrica, pero que no era unos campos de color planos superpuestos o yuxtapuestos, no, sino que era una línea. Y esa línea eran unas retículas y más líneas y líneas acumuladas, de manera que se creaba un campo visual construido a través a lo mejor de un elemento que se repetía varias veces. El elemento desaparece como unidad y aparece un campo. Claro. Y después eso ha sido toda la serie de los insomnios y de los muros vegetales, que era una pincelada que se repetía y desaparecía la pincelada para crear la unidad, y un poco como que en el fondo se analizó, a pesar de que formalmente el aspecto es completamente distinto, pero hay una constante. Una constante. Por lo tanto, yo creo elemento que ahí ahí estás recurrente. siempre repitiendo el mismo cuadro que nunca sale bien. O que sale siempre bien. Estás tratando de que salga.
No, pero luego lo ves en perspectiva, claro, yo ahora veo las meninas y pienso que son estupendas. Ay, son estupendas. Sí, Pero en lo su son, momento no, lo son, no, lo me son. quedaría yo muy contenta, claro. como No, siempre. no te quedaste contenta. No, seguro que no. En el Ahora no me momento. acuerdo ya. Eso eran los 80 ya. Bueno, pero si Pero te vamos, gustan ahora está muy bien, No, ¿no? sí, me gustan mucho. Cuando Sí, no, las vi. yo recuerdo el momento en que las viste colgadas en la sala Sí. en Granada, que de pronto estuvieron ahí todas y es Sí, como sí, maravillosas, sí, ¿no? sí, la Y verdad es que como sí. un momento... Sí, la verdad es que fue... Sí. Sí, porque además como estuvieron mucho tiempo que las tenía yo porque solamente se habían vendido la de la Caixa y la de la Fundación Mar, pero luego estaban en mi estudio mucho tiempo. Ujú. Y luego ya se acabaron vendiendo todas, o sea que ya no no las había visto y mucho menos juntas. Que de eso también es una... perdona, que me gustaría hacer esa pregunta. Sí, claro. Que, Ella es periodista, también. entonces. Claro. El tema de cuando aparece una obra que no has visto en muchos años, ¿no? Ujú. Que es un momento también como emocionante, ¿o no? O como... Sí, fíjate, ahora están saliendo las subastas, muchas. Sí, es verdad. Y obras importantes, grandes, Claro. claro. Yo entiendo que es que los propietarios se han muerto o lo que sea, o necesitan dinero. Se han arruinado. Las otras generaciones no les interesa, no, claro, y salen, porque están saliendo. Hoy me mandaba un amigo uno de los toros, fantástico, porque yo me he comprado, me he comprado un Insomnio, Qué que es el bueno. mejor cuadro que yo he pintado en la vida. Qué bueno. No me digas. Claro, y salía en una subasta y Conozco ya varios conocía a artistas que medias. se han Bueno, comprado. le dije sí. a mi galerista de... Sí, sí. Cercanos además. Le dije a Perdona. mi galerista de Barcelona, que lo conocía, digo, que no salga a la subasta porque lo van a comprar y va a subir. Y ese cuadro lo quiero yo. Claro. Entonces, antes de que salga y me lo compra, yo ahora. Qué bueno. Y claro, hoy me mandaba otro estupendo, este amigo, digo, pero yo es que no puedo seguir comprándome a mí misma, ya da igual Eso sí que es que es se muy venda, que lo increíble. compren o que no lo vendan, no están saliendo ahora. Te da pena verlos. No, pena porque, bueno, no sé, porque si lo compra, bueno, no, fíjate, me pasó que en el último arco me encontré con una pareja joven, era un padre como de unos 40 años, no tendría más, y su hija, de 12 o 14, y habían comprado un cuadro de esos en una subasta. Y eso me dio alegría, porque era un cuadro Sí. histórico, y pensé, mira, pues es una gente joven Qué bien. que claro. recoge ese cuadro, porque si no, es que no sabes lo que pasa con ellos. Claro, Claro. claro. Y son obras que han sido importantes para ti en tu Claro. vida, pero Son muchas horas, Bueno, muchas horas, muchas muchos horas, meses. Claro, mucho. claro. bueno, pero es así la vida. Yolanda, yo también te quería preguntar, porque si, hablando de los documentales, ¿no? Porque no entrar en lo de la novela, que es otro, Ya, estamos con los documentales, pero si también para ti hay elementos recurrentes, formas, ¿no?, de acercarte, que se repiten, porque yo la verdad que cuando veo todos los documentales, yo sí veo a Yolanda, ¿sabes?, como autora, es verdad. Bueno, O sea, es una mirada... hay sí. una mirada, hay una manera de construir, hay una manera, ¿no?, Bueno, yo creo que es inevitable, ¿no? Que Soledad mira las meninas y las reinterpreta, y yo miro a Soledad y las Claro, reinterpreto, claro, ¿no? claro. Pero Y para bueno, ti, ¿qué elementos hay que ahí? elementos, Como... pues, por ejemplo, en los temas de biografías, en documentales, Sí, para mí es un tema esencial el imbricar la obra y la vida, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en el de Sáenz En el- Loiza, ¿no? Que tuvo un montón de hijos, y me decía un arquitecto, no, es que le has dado mucha presencia a sus hijos y a su mujer. Ya, pero es que tenía 6 hijos y este señor era arquitecto y podía dedicarse a la arquitectura porque esta señora estaba dedicándose A sus para 6 hijos. Exactamente, Claro. entonces para mí es fundamental esa imbricación, posiblemente clarísimo. también porque soy mujer, ¿no? Y porque sabemos lo duro que es sacar adelante, lo duro, complejo, también gratificante, que es mantener varias capas de vida, ¿no? Y yo creo que no sé qué tienen yo creo que hay una búsqueda de cuál es el motivo por el que uno necesita crear, ¿no? ¿Qué es ese impulso que a uno le hace buscar. expresar y buscar y conectarse con otros? Y en cada uno en cada documental, pues no sé, el caso de Semprún tenía que ver con esa búsqueda de coherencia en la vida, ¿no? En el caso de Soledad hay una pulsión y en todos hay una pulsión, ¿no? Pero Claro. en el caso de ella a mí me parecía muy valioso toda la lucha, o sea,
que lo comprende, decíamos, ¿no? Eso que tuvimos nuestros desencuentros y encuentros, ¿no? Normales, pero por encima de todo había, ella cuando vio la obra, ¿no? Que me pasó también con otros artistas, ¿no? Que cuando tú ves el documental entiendes por qué te han hecho repetir tantas veces una cosa o por qué han venido una y otra vez, ¿no? Porque hay una búsqueda de algo, ¿no? Y para mí esa fortaleza de Soledad, de decir, ¿no? Cuando le dice uno de sus alumnos, pues no le vendas no sé qué, ¿no? No les hagas caso, no vendas la obra, no les vendas tal, si no te pagan bien, si no te tratan bien, ¿no? O sea, eso que ella ha hecho a lo largo de su vida es valiosísimo, ¿no? Desde Cuánta luego. gente se entrega No, a claro, cualquier cosa. es que ahí estábamos hablando de que es que van a las exposiciones, los invitan a colectivas, no les pagan el transporte, no les pagan el seguro, Sí, sí. no les pagan viajes si quieren ir. O sea, ellos se tienen que ocupar de pagar Sí, sí. el cuadro que va a una exposición. Sí, es que, no. claro, les decía, no vayas, Claro, niégate, claro. no admitas eso. Eso no puede ser, eso es, claro. Ese es el mundo del arte, ¿eh? Y esta gente joven, claro, pues necesita Claro. Es el mundo del necesita arte. exponer, sacar su Lamentablemente, obra, exhibirla, así es. y al final, pues bueno, son sitios importantes y acaban Sí, sí, haciéndolo. haciéndolo claro. todo. Pero, bueno, pues lo mismo que mi hijo me decía a mí. Lo mismo, claro. De todos modos, es que, claro, yo pensaba en esto que le dices que sí, que le preguntabas a Yolanda, Sí. que si en lo suyo hay, digamos, un hilo conductor en cada uno de sus Sí, bueno, y incluso reportajes. elementos formales también, ¿eh? que se repiten. Claro, es Perdona. que yo pienso que sí, Sí, que yo creo seguro, que sí. porque en el fondo es un relato cinematográfico Por eso, lo que por ella eso, hace. claro. Y es como ver la obra, Claro. no sé, de cualquier Sí. director de cine, Por pues eso. tiene una... Totalmente. Tiene, Sí, que a mí, por tiene- ejemplo, tiene una Y unidad. además yo los identifico, o sea, por ejemplo, el Claro. que se va a ver mañana de Isabel Muñoz, si lo vais a ver Seguro que y lo tiene lo vais claro. y es que realmente elementos formales, o sea, más Claro. allá de los sí, temas, por ejemplo, la fragmentación, o sea, porque Sí. para mí me parece que contar la vida de alguien no es narrarla y nació y vivió y fue, Claro. no, sino que son como Como un impresiones. collage también, Claro, ¿no? hasta que no conoces a alguien, hola, buenos días, no sé qué, y te da una sensación y luego te da otra y luego y poco a poco esas pero- ideas se van configurando y cuando Pero es que llegamos a además- Granada, pero es que además en tu caso eso se complementa o se ayuda, que Claro. tú eres escritora. claro, además, eso claro. es, Entonces, eso para es, ti el escribir un relato eso es. es algo que tiene mucha profundidad, tiene mucha Claro. intensidad y está tiene Claro, no es mucha el más- clásico claro. documental biográfico, panegírico, claro, cronológico, ¿no? con un Sí, guión que con un alguien ha guión, preparado, no, sí, es otra sino cosa, que es una una pieza, narración es que otra se va pieza. haciendo, sí, que se va haciendo casi en el montaje. Es una Claro, pieza. haces un previo y luego es en el una montaje, ¿no? narración más intensa, con más Sí, soledad. pero a mí me encantó cuando Soledad lo vio por primera vez, ¿no? Que fue como la confianza, que yo creo que también, o sea, tú le abres tu vida a alguien que viene, que va a hacer un trabajo sobre ti y tú no sabes lo que el otro va a contar o lo que va a decir o si va a ser a favor o si va a ser en contra o si va a mostrar algo que a uno no quiere. O sea, que yo creo que también hay un ejercicio de la persona que es biografiada o retratada, de entrega en el que quiere y no quiere, ¿no? Y yo qué necesidad tengo y yo, pues bueno, pero bueno, sí, ¿no? Y sí, ¿no? Y yo creo la mayor felicidad es cuando tú entregas el documental, lo ve la otra persona y con todas las luces y sombras, porque tiene como cualquier ser humano, ¿no? La complejidad del carácter, el otro se siente como que hay algo de él, ¿no? Y eso yo creo que ese es el mayor regalo. Ya lo creo, no, tiene muchísimo de mí, demasiado. No, es fantástico, de verdad. Muchas Y ahora visto aquí así en la pantalla. Es que ha sido un lujo verlo aquí, de verdad. es Agradecidísimos emocionante, es fantástico. Sí. a los Sí, muchas anfitriones, a todos los que lo habéis organizado y a este festival maravilloso, de verdad, al que siempre nos encanta volver. Y ahora me gustaría daros pues la palabra, ¿no?, a vosotros, pero no me voy a quedar con las ganas, como ella no quiere leerlo, lo voy a leer yo, a un fragmentito de Pessoa que me parecía que era muy pertinente, aunque todo es pertinente. Me he puesto a buscar cosas, digo, pues es que todo lo que dice ese señor, ¿no? Como dice ella, Pessoa es infinito, es que es infinito, ¿no? Pero bueno, una perlita de Pessoa. La única actitud digna de un hombre superior es el persistir tenaz en una actividad que se reconoce inútil, el hábito de una disciplina que se sabe estéril
y el uso fijo de normas de pensamiento filosófico y metafísico cuya importancia se siente como nula. Maravilloso, ¿no? Sí. Que es el arte, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora si os parece, si os animáis, aquí las tenéis a las dos. Y nos encantará escucharos. Si... Maite, sí, a lo mejor. Sí, querría saber, porque empieza el documental con el cuadro este azul que estás pintando. Sí, empieza el documental con el cuadro este azul maravilloso, que es tan minuciosamente como lo de la tenacidad que dice Pessoa, que estás pintando, y además que tu hija te dice, pero mamá, es que no sales de aquí, pero ¿qué haces aquí todo el día metida? Entonces la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué estás haciendo en este momento? Ahora. Sí. Esa es una pregunta. ¿Cuando estoy pintando ese cuadro? No, si es que ese cuadro... Mismo, bueno, claro, ahora. has dicho que este documental está hecho hace 7 años. O sea, eso ya está... Sí. Ha pasado 7 años de ese cuadro tan... Pues ahora te va a dar... pero ahora, en este momento, hoy, año 2022, me gustaría saber qué estás haciendo tú, y también me gustaría saber qué estás haciendo tú, Yolanda, qué estás haciendo Soledad y qué está haciendo Yolanda. Muy bien. Pues yo estoy haciendo cuadros que he perdido y que necesito, repitiendo. Maravilloso. Sí. Eso es impresionante, Ya, ¿no? otras veces he repetido cuadros, que necesitaba un cuadro para una exposición y no aparecía, no estaba, pensaba, pues lo vuelvo a pintar, este cuadro yo lo quiero. Pero ahora es que tengo una retrospectiva y hay un cuadro importante que está reproducido, pero no tengo ni idea dónde está, ni idea, y entonces he decidido volver a pintar para tenerlo para esa exposición. Así que eso es lo que estoy haciendo ahora, pintando un cuadro grande que... Vale, y te puedo preguntar, cuando en esa repetición, ¿cómo te sientes en relación a la otra vez cuando lo hiciste? ¿Qué te pasa en ese momento cuando estás pintando ese cuadro que estás repitiendo? Pues la verdad es que de la otra vez no me acuerdo, porque pueden haber pasado ya 40 años. Pero de esta vez sí, pues he cambiado cosas. Bueno, sí me acuerdo, en este concretamente, de que no acabé convencida. El color no me acabó de gustar del todo. Pensé, aquí este color no ha salido como yo quería. Y eso sí lo estoy ahora modificando. Ahora estoy haciendo el color que sí me gusta, como me gusta. Y después no lo estoy disfrutando mucho, me está gustando mucho hacerlo, porque es un cuadro también muy minucioso, de muchas líneas, de muchas horas, pero yo creo que a mí me gusta eso, a mí me gusta... Es muy bonito lo que cuentas, sería maravilloso después de haberlo terminado, este cuadro que estás repitiendo, que apareciera el otro. Bueno, a pues ver estupendo a ver si lo que aparezca, estás, porque qué pasaría. habrá un diálogo interesante claro, ahí. Hay una diferencia, claro. Sí, será gracioso. Eso es un relato, como ella también escribe. Claro. Y tú, Yolanda, ¿qué estás haciendo en este momento? Pues nada, he terminado una novela, tengo otra entre manos y empezando una idea de un documental con tema de monos y demás historias, que es una historia rara. De monos. Bueno, viendo. Vale, ¿y nos puedes contar esa novela que has terminado, de qué va? Pues es un personaje, es un señor que es el último día de la vida de un hombre, visto por 3 mujeres que le han amado, pero que le han amado de forma diferente. Una ha sido la hija de la mujer que él más amó, o sea, es una relación filial, cercana. Otra es la mujer de su hijo, o sea, su nuera, y la otra es la última pareja que tuvo. Una vive en Berlín, la otra en Madrid y la otra vive en Santiago de Chile, y él se está muriendo en La Habana. Una de ellas parte para estar con él y es lo que ocurre. O sea, en realidad es una exploración de cómo nos afecta la muerte de alguien que hemos querido, ¿no? Cómo nos hace replantearnos qué es lo esencial en la vida, ¿no? Y a la vez cómo la historia arrolla la vida de determinadas personas, ¿no? Pues como estamos pudiendo ver ahora en Ucrania, ¿no? Como de pronto 2 personas que se pueden querer porque una historia se desarrolla en Santiago de Chile durante el golpe de Estado, otra en Berlín durante la Guerra Fría y otra en Madrid. Total, que al final son personajes atrapados en la historia, pero vamos, todo transcurre en un día. ¿Y cómo se va a titular? Por Las horas que hemos amado, porque tiene que ver con un poema de San Juan de la Cruz que dice:
al final de la vida no se nos juzgará por los éxitos y derrotas obtenidos, sino por las horas que hemos amado, ¿no? Y me parece que lo que mueve a los personajes al final son las horas que han amado a esa persona, o no le han amado. Y ya está. Yo la he leído así Pero entonces ya está entre... Y editada. debo decir que es... No, la he leído en borrador. En borrador he tenido La está ese buscando. privilegio y debo decir que es magnífica. Bueno, muchas Una gracias, novela la polifónica Vale, magnífica. genial. Pues esa es la que ya está. Estás haciendo otra nueva Ahora- y el documental. Sí. Bueno. qué Nada, bien, ¿eh? son mujeres muy prolíficas. Como ella decía en el documental, dice, es que no me gusta, ¿no? Que a la comisaria, ¿no? Le interpela diciendo, bueno, tú quieres hacer una exposición de mi obra de los 80, ¿no? Claro. Pero yo estoy haciendo todo el tiempo, ¿no? Sí, Estoy actualizándome, interrogándome todo el tiempo, ¿no? Y pues, en eso siguen, ¿no? Gracias. muchas Gracias, Maite. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ah, vale. estás- Una preguntita para reforzar un poco el paralelismo entre los dos procesos creativos, que era una idea que nos gustaba mucho de esta propuesta, Zara. Sí. Que es fantástico ver frente a frente dos procesos creativos, por un lado el de la creadora, pero Claro. también el de la creadora audiovisual, que muchas Claro. veces no se le hace mucho caso. ¿Hasta qué punto Eso era la idea. partías, es verdad, hasta qué punto tú partías de una idea inicial o de un guión inicial? A mí. Sí, Sí. y se cambió después en función de lo que habías grabado, y también a Soledad, hasta qué punto le pasa a ella lo mismo en su obra creativa, es decir, hasta qué punto tú empiezas con un planteamiento y lo vas cambiando a medida que vas viendo cómo va saliendo y cómo vas dialogando un poco con el cuadro. Y Soledad primero, si quieres. Sí, yo creo que lo vas cambiando porque es la propia obra la que te va llevando. O sea, tú tienes una idea previa, pero claro, borrosa y no está clara porque solamente la puedes ir viendo clara a medida que la vas realizando. Y a medida que la vas realizando se van presentando pues las soluciones o nuevas opciones o rechazo de caminos que ves que son sin salida. Sí, se va modificando o se va conformando, se va creando a medida que la vas creando. Sí, eso es pero mucho, muy intensamente, sí. Yolanda. Y no, a mí me pasa igual, o sea que yo creo que yo tenía claro que quería, bueno, retratar su proceso creativo porque me interesan los procesos creativos, ¿no? Cómo crea otra persona, ¿no? Y luego quería incorporar el tema de los hijos, porque me parece que es una interrelación que es interesante. Y luego, pero tampoco tenía una idea muy clara, o sea, yo tenía que ir allí, grabar y además quería grabar la soledad de ella, ¿no? Que tú preguntabas antes lo del milímetro de soledad. Para mí era un poco su decisión de que un milímetro es importante y por otro lado el milímetro de soledad es esa soledad que tiene que para Sol es muy importante, ¿no? Y entonces también tenía una idea, igual que en otros documentales no ha sido así, de estar en el estudio como si fuéramos tres plantas, ¿no? El cámara, el sonidista y yo, simplemente grabando y intentando captar como algo, ¿no? Pero luego eso se va modificando, ¿no? De pronto vamos a Granada y Sole se puso enferma y entonces tuvimos que tirar de la gente que estaba allí trabajando, montando la instalación, no sé qué. Con eso yo no había contado, contaba con tener a más Sole, pero luego también está bien en el documental, o sea que al final tú haces una propuesta y luego la realidad te va llevando por un lado y por otro. Y por mucho que te pelees con ella, la realidad es como te has enamorado de Juanito o de Juanita y que es que la realidad es esta, ¿no? Y te puede querer o no querer, pero tienes que aceptar lo que hay y lo que tú estás sintiendo. Y lo que sucede conviene al final, ¿no? En el documental. Pero luego cuando llegas a la sala de montaje, esa idea, ese guión, es como si la realidad que aparece en los monitores es otra realidad, ¿no? Es como... supongo que con que Sole hace un esbozo de lo que va a hacer y cuando empieza a pintarlo hay otra realidad que, ¿no? En el lienzo. Sí, seguro. Entonces en el audiovisual surge, en una película surge la otra realidad que aparece, entonces empiezas, a veces hay casualidades, ¿no? Que de pronto hay una imagen y luego se mezcla con otra y dices, ¿esto cómo funciona? Y de pronto te está dando una idea y sobre todo es lo que vas descubriendo es lo que quieres contar más allá de lo que tú crees que querías contar, ¿no? Y muy bonito eso. Sí. Yo creo que es lo mismo, es la creación. Claro. Sea el ámbito que sea, tiene el mismo proceso. Claro. ¿Alguna otra preguntita?
que como os vemos poco, Sí, es que estamos ahí como en un interrogatorio. estamos intuyendo. No vemos nada. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues No, parece que no. si no hay más preguntas... Pues entonces, nada, yo creo Dar que las gracias, ¿no? muchísimas Muchas gracias, de verdad. por estar Ha aquí, sido por habernos escuchado y atendido. un lujo Sí. y nos encantará volver mañana también, ¿eh? Estaremos aquí y de verdad muchísimas gracias, Municio, Paloma, y a todos el equipazo del festival. De verdad que es una maravilla estar aquí. Y a todos los que habéis venido, amigos queridos, y gracias. Gracias.